Bienvenidos al tercer encuentro con la historia de Calabria y de sus personajes célebres, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Asociación Calabresa. Hoy nos encontraremos con Varlam el Calabrés. Calabria siempre fue un eslabón importante en diversos procesos macrohistóricos. En su origen fue puente y bisagra de unión entre la Magna Grecia y Roma, y fue la primera destinataria del nombre Italia, país de los bueyes. Además, fue puerta de acceso del cristianismo en Italia. Más tarde fue víctima en la disputa geopolítica entre el papado romano y el imperio bizantino. También fue uno de los trampolines del Renacimiento italiano. Y sobre este último tema quiero detenerme. Ven las imágenes de Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca a la derecha y Giovanni Boccaccio a la izquierda, escritores, famosos escritores, precursores del humanismo y del Renacimiento. Pero ¿cómo llegaron a ser precursores del humanismo y del Renacimiento? Por ser alumnos de Varlam el Calabrés, del obispo Varlam el Calabrés, que les enseñó el idioma griego y les enseñó el amor hacia la filosofía y la cultura griega de los antiguos griegos. Gracias a Varlam, estos escritores pudieron iniciar un gran movimiento que terminó con 1000 años de oscuridad. Pero Varlam es mucho más que eso, y ahora vamos a comenzar su historia. Varlam nació en Seminara, una comuna de la región Calabria, en el año 1290. Vemos una imagen acá de esta comuna, pero se sabe muy poco de su historia anterior a la entrada al monasterio. Simplemente se sabe que su nombre de nacimiento fue Bernardo. El nombre Varlam lo cambia cuando ingresa al monasterio basiliano. Recordemos que en Calabria el rito era ortodoxo griego, los basilianos, que eran los que seguían los preceptos de San Basilio, eran los monasterios que más abundaban, y el idioma obviamente el griego, a diferencia del actual norte de Italia, que el idioma era latino, el rito católico apostólico romano, que era un rito latino, obviamente. ¿Cómo fue en los comienzos de su vida monacal? Bueno, a la edad de 30 años ingresa al monasterio ortodoxo griego San Elías de Cubacino, en Gálatro, otra comuna de la región Calabria, pero no permanece mucho tiempo ahí, ya que inmediatamente, ya siendo un monje basiliano, viaja a Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía. Llega a Constantinopla y es muy bien recibido por el emperador bizantino Andrónico Paleólogo, quien le ofrece una cátedra como profesor en la universidad, lo nombra abad de la Abadía del Salvador y además le encomienda 2 misiones secretas diplomáticas muy importantes ante el Papa, cuya sede estaba en Aviñón, el Papa Católico Apostólico Romano, ante Robert el Sabio en Nápoles y ante el rey de Francia, Felipe VI, en París. Varlam viaja a estos lugares con el objetivo de lograr la unidad de las 2 iglesias que se habían separado en el año 1030 aproximadamente. ¿Por qué los bizantinos querían la unión de estas 2 iglesias? Para organizar una cruzada religiosa contra los musulmanes que estaban muy cerca del imperio bizantino. Pero Varlam fracasa en esta misión y regresa a Constantinopla. Ya en Constantinopla, Varlam escribe 11 libros sobre la Iglesia latina, criticándola. Estos libros los envía a Gregorio Palamas, que era un monje también ortodoxo,
ortodoxo griego, muy importante, un hombre muy inteligente, y Gregorio Palamas no les gusta estos libros, los critica. Le dice que son libros agnósticos, pues Barlam manifiesta que es imposible probar que el espíritu exista, puesto que Dios es incognoscible, es imposible probar la existencia. Dios es, nada más, así de simple. Y esto, para Palamas, Gregorio Palamas, que apoyaba el misticismo y que apoyaba que con ojos corporales se podía llegar a ver a Jesús, al Espíritu Santo y hasta Dios, no le pareció correcto y lo criticó. Se comienzan a enviar correspondencia, pero no se ponen de acuerdo y empieza un enfrentamiento. Entonces, Palamas responde a Barlam con un tratado llamado Tratados Apodícticos. Palamas insistió en que era realmente demostrable que el Espíritu Santo procedía del Padre, pero no del Hijo. Se produjo una serie, como dije, de cartas entre los dos, pero no pudieron resolver sus diferencias de manera amistosa. Según Konstantinovsky, aunque tanto Barlam como Palamas afirmaron que Dionisio el Areopagita era su autoridad, sus interpretaciones eran radicalmente diferentes. Barlam citó la teología mística de Dionisio para apoyar el argumento de que Dios es indescriptible y por lo tanto incognoscible. Palamas citó a Dionisio como una autoridad patrística que profesaba distinciones en Dios que Barlam no reconoció. Steve Ruchiman informa que, enfurecido por los ataques de Palamas contra él, Barlam juró humillar a Palamas atacando la enseñanza del esicasmo, de la que Palamas se había convertido en el principal proponente. Barlam visitó Tesalónica, donde conoció a monjes que seguían las enseñanzas del esicasmo. Pues bien, Ruchiman describe a estos monjes como ignorantes y sin una comprensión real de la enseñanza del esicasmo. Barlam publicó una serie de tratados burlándose de lo absurdo de las prácticas. Acá vemos en estas imágenes el monte Athos y el monasterio ortodoxo griego donde los esicastas se reunían para meditar, y el mapa donde se encuentra el monte Athos. Como decía, Barlam entonces se burla de las prácticas del esicasmo, que incluían separaciones y reuniones milagrosas del espíritu y del alma, el tráfico que los demonios tienen con el alma, de la diferencia entre luces rojas y luces blancas, de la entrada y salida de la inteligencia por las fosas nasales con el aliento, de los escudos que se juntan alrededor del ombligo, y finalmente de la unión de nuestro Señor con el alma que se produce en la plena y sensible certeza del corazón dentro del ombligo. Barlam dijo que los monjes habían afirmado ver la esencia divina con ojos corporales, lo que él veía como puro mesianismo. Cuando se les preguntó acerca de la luz que vieron, los monjes le dijeron que no era ni de la esencia superesencial, ni de una esencia angélica, ni del espíritu mismo, sino que el espíritu la contemplaba como otra hipóstasis. Barlam comentó sarcásticamente: «Debo confesar que no sé qué es esta luz, solo sé que no existe». Según Runciman, el ataque de Barlam dio en el blanco. Había demostrado que en manos de monjes que estaban inadecuadamente instruidos e ignorantes de la verdadera enseñanza del esicasmo,
los preceptos psicofísicos del hesychasmo podían producir resultados peligrosos y ridículos. Para muchos de los intelectuales bizantinos, el hesychasmo parecía sorprendentemente antiintelectual. Barlán apodó a los hesychastas los que se miran el ombligo. El apodo ha coloreado el tono de la mayoría de los escritos occidentales posteriores sobre los místicos bizantinos. Sin embargo, el triunfo de Barlán duró poco. En última instancia, los bizantinos tenían un profundo respeto por el misticismo, incluso si no lo entendían. Y en Parlamas, Barlán encontró un oponente que era más que él, era mucho más fuerte y tenía habilidades expositivas. Quedó claro que la disputa entre Barlán y Palamas era irreconciliable y requería el juicio de un concilio episcopal. En el transcurso de 11 años se llevaron a cabo un total de 6 sínodos en Constantinopla. El 10 de junio de 1341, agosto de 1341, noviembre de 1344, febrero de 1347, febrero de 1347 otra vez, el primero y el octavo día, 28 de mayo de 1351, para considerar los temas. Colectivamente, estos concilios son aceptados como ecuménicos por los cristianos ortodoxos, algunos de los cuales los llaman el Quinto Concilio de Constantinopla y el Noveno Concilio Ecuménico. También se les conoce como los sínodos del hesychasmo. La disputa sobre el hesychasmo se produjo antes de un sínodo celebrado en Constantinopla en mayo de 1341 y presidido por el emperador Andrónico III. La asamblea, influenciada por la veneración en la que se llevaban a cabo los escritos de Pseudo Dionisio de la Iglesia Oriental, condenó a Barlán, quien se retractó. El patriarca ecuménico insistió en que todos los escritos de Barlán fueran destruidos, y por lo tanto no han sobrevivido copias completas del Tratado de Barlán contra el mesalianismo. El principal partidario de Barlán, el emperador Andrónico III, murió apenas 5 días después de que finalizara el sínodo. Aunque Barlán inicialmente esperaba tener una segunda oportunidad para presentar su caso contra Palamas, pronto se dio cuenta de la inutilidad de seguir su causa y se fue a Calabria, donde se convirtió a la Iglesia Latina y fue nombrado obispo de Gerace. Entonces, ante el fracaso, decide irse, pero se va en primera instancia ante el Papa católico apostólico romano como emisario de la Iglesia Ortodoxa para intentar una nueva unidad de las dos iglesias. Fracasa. Al terminar este trabajo es cuando decide retirarse como monje ortodoxo griego e iniciarse como católico apostólico romano. Gracias a la ayuda de Petrarca, quien había sido su alumno en la enseñanza del griego y de la cultura griega, pudo llegar entonces ante el Papa Clemente VI y éste lo nombró obispo católico de la calabresa ciudad de Gerace. Ya siendo obispo en Gerace, el Papa Clemente VI le pide que vaya a Constantinopla como embajador, como representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, para intentar nuevamente una unidad, pero también fracasa. Entonces vuelve a Aviñón a informar del resultado. Luego de Aviñón regresa a Gerace, donde contrae una enfermedad
se piensa que es la peste bubónica, y allí fallece. Varlam no solamente fue un gran teólogo, cuyas obras al día de hoy siguen discutiéndose, sino que además fue un gran matemático, escribiendo en griego una logística, obra en la cual explica las reglas del cálculo con números enteros, fracciones genéricas y fracciones sexagesimales. Tal obra fue impresa en Estrasburgo en 1592 y en París en 1600 junto a su traducción en latín. También fue un extraordinario astrónomo, filólogo, filósofo y hasta un erudito de la música. Tendríamos mucho que hablar sobre Varlam, no solamente sobre su obra, sino también sobre su personalidad, que también dio mucho que hablar, su carácter tan sanguíneo, que lograba a veces dejar sin palabras a sus propios amigos y aliados. Pero este hombre logró llegar a ser un precursor del humanismo y del renacimiento, llegó a dejar huellas en la historia de Calabria y en la historia del mundo. Bueno, hasta aquí Varlam el Calabrés o Varlam de Seminara. Espero que les haya gustado y nos veremos el año que viene en nuevos encuentros con la historia de Calabria y sus personajes célebres. Muchas gracias.